Hola amigos, aquí estamos de nuevo para poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad estamos ya llegando el capítulo 9 y el capítulo 12 del libro de Isaías. Así que acompáñenos entonces, vamos a hacer una oración al dar inicio al estudio del día de hoy que se titula Noble Príncipe de Paz. Así que será un estudio maravilloso, extraordinario en el día de hoy. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias por darnos la oportunidad de permitirnos, Señor, para poder estudiar tu palabra santa. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que nos ayude a entender tu santa palabra. Muchas gracias, te damos por todo. Todo le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el día de hoy estaremos estudiando entonces el capítulo 9 y hasta el capítulo 12 del libro de Isaías. Claro, de paso no vamos a estudiar detenidamente versículo por versículo, sino que vamos a tratar de resaltar los versículos más que son de gran importancia para nosotros en el día de hoy. En el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 22, este versículo resalta cuando el pecado toma el control total de la vida del ser humano. Es totalmente triste, es una situación desesperada. Pero este es un pueblo, dice versículo 22, saqueado y despojado, todos atrapados en cuevas o encerrados en cárceles, son saqueados y nadie los librará. Son despojados y nadie reclamará por ello. Cuando se dieron cuenta que las decisiones que tomaron, haberle hecho caso a sus líderes, a los sacerdotes, al rey inclusive, entonces dice el versículo 21, pasarán por la tierra fatigados. Note esto, y hambrientos. La situación es tan tremenda en este momento, y acontecerá que teniendo hambre, dice, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. ¿Cuándo? Cuando se iban a dar cuenta que las decisiones que habían tomado fueron decisiones realmente desastrosas, realmente equivocadas. Entonces dice el versículo 22, mirarán a la tierra, y he aquí que tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. Es interesante que cuando nosotros vemos que si Dios no actuara en favor de ellos, realmente es triste, serían destruidos completamente. Por eso, cuando nosotros leemos el capítulo 9, entonces, abandonando entonces el capítulo 8, la última parte, cuando finalmente el versículo nos decía, se dieron cuenta de la condición y la decisión que tomaron fue totalmente equivocada. Hubo una situación totalmente triste, pero no había esperanza en ningún lado. En ningún fuerza humana podía rescatarlos de esta situación que estaban pasando. Pero sin embargo, cuando usted comienza a leer el versículo 1 al 5, encontramos de que hay palabra de esperanza. Alguien iba a venir para poder rescatarlos a ellos. Pero cuando leemos entonces el versículo 1 dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. ¿A quién se le está refiriendo esta palabra? No habrá siempre oscuridad para los que están en angustia. Es interesante que la parte que fue azotado más fuertemente fue la región de Galilea. Galilea, en esa parte donde fue azotado por los asirios. Dice el versículo 1 dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. Note esto, dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llegará de gloria, pues al fin llenará de gloria el camino del mar y de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Es un versículo alentador. El versículo 2 sigue diciendo, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, dice el versículo 2. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El versículo 3 continúa diciendo, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Imagínate eso. Versículo
4 nos dice, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Aquí hace referencia al versículo 4, dice, como el día de Madián. En ese tiempo no había quien también pudiera libertar al pueblo de la esclavitud de los asirios, pero sin embargo Dios levanta a un hombre, a Gedeón, para poder a rescatarlos de esa esclavitud. Solamente pudo contar con 300 personas para que él entendiera que el que iba a ganar la batalla no era la fuerza humana, sino que era el poder de Dios. Entonces Gedeón confió en Dios y finalmente dice la historia que pudieron ganar la guerra. Pero sin embargo, cuando nosotros continuamos leyendo el versículo 5, encontramos realmente mensajes alentadores. Versículo 5 dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto del fuego. ¿Qué aprendemos en esos 5 versículos que estamos mencionando del libro de Isaías capítulo 9? Bueno, la primera cosa que podemos aprender sobre la esperanza, las buenas nuevas para Galilea, después de haber estado en oscuridad total, dice el versículo, los 5 versículos nos enseñan que iban a recibir una bendición muy especial Galilea. Otra cosa que iban a recibir una gran luz. La tercera cosa nos menciona los versículos que hemos leído, que la nación se multiplicaría, se alegraría. ¿Cuándo se multiplican? Cuando hay paz, hay tranquilidad. Y finalmente encontramos el versículo, la liberación vendría de Dios. Ahora, ¿quién fue el instrumento? ¿Quién fue el instrumento? Vamos a leer ahora a continuación para poder encontrar quién es el que Dios va a utilizar para poder libertar al pueblo. En caso en tiempo de los jueces, pues utilizó, ¿verdad?, Gedeón para poder ser libertado el pueblo. Y en el caso de cuando el pueblo estaba en Egipto esclavizado, Dios utilizó a Moisés para poder ser el libertador del pueblo en aquel entonces. Cuando usted lee el libro de Mateo capítulo 4, abra la Biblia y acompáñeme en el libro de Mateo capítulo 4, dice lo siguiente. Versículo 16, Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Este versículo hace referencia a los versículos anteriores que hemos leído del libro de Isaías capítulo 9. Versículo 17 del mismo capítulo del libro de Mateo dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuándo? ¿Dónde sucedió esto? Bueno, en primer lugar, estas palabras fueron sonadas cuando Jesús comenzó su ministerio. ¿Y en qué lugar comenzó su ministerio? Bueno, específicamente comenzó en el lugar cuando Isaías estaba diciendo que había oscuridad, específicamente en la parte de Galilea. En Galilea había oscuridad en el tiempo de Isaías, pero que un día vendría la luz. Y específicamente ahí comenzó su ministerio Cristo Jesús. Recorrió Jesús toda Galilea. ¿Por qué? Había tanta necesidad en aquel pueblo en aquel entonces, porque había oscuridad. Por eso dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando y en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. No solamente eso, predicando, sino que sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vamos a continuar con el estudio, analizando otros puntos que son de gran importancia. El mismo capítulo del libro de Isaías, capítulo 9, encontramos el versículo 12 que dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando lees el versículo, nos damos cuenta que iba a venir un personaje que tiene 5 características. Admirable, una persona que va a tener éxito y sería consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La situación
la que estaba pasando el pueblo en ese entonces, todo esto fue por el simple hecho de que Dios les dio libertad. Tal vez te preguntarás hoy en día tú, ¿por qué el hombre sufre tanto hoy en día? Bueno, una de las cosas por la cual el hombre sufre tanto es por la propia decisión que la persona toma. Toda decisión tiene su consecuencia. Toda decisión trae resultados en la vida, ya sea para bien, ya sea para mal. Si Dios hubiera querido entregarlo a sus enemigos, ¿verdad? Hubiera desaparecido completamente su pueblo. Cuando usted lee en el libro de Levítico capítulo 26, encuentra que iba a venir castigos realmente fuertes si el pueblo no obedecía. Pero cuando leemos entonces, yo quiero que me acompañes en el libro de Isaías capítulo 9, versículo ahora 9 al 10, vamos a darnos cuenta que el pueblo estaba lleno de soberbia. Vamos a leer el versículo para poder tener claridad de lo que estoy diciendo. Isaías capítulo 9, versículo 9 al 10, dice: y la sabrá todo el pueblo, Efraín, los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen. Mira lo que dicen, mira la actitud de ese pueblo cuando eran sido azotados porque Dios permitía que fuera azotado. ¿Por qué? Porque estaban en camino equivocado. Versículo 10 dice: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Regularmente el hombre nunca aprende, al menos que sufra, al menos que sienta dolor, al menos que vea las consecuencias de sus decisiones. Entonces viene a Jesús. La mayoría de las personas que llegan a Jesús, entregan su vida a Jesús, son personas que han recorrido por el mundo y han sufrido tanto. Cuando nosotros seguimos leyendo los versículos del libro de Isaías, nos damos cuenta de que ese personaje, el libertador que Dios iba a mandar para poder libertar a su pueblo de la esclavitud, de la oscuridad, de las tinieblas donde estaba hundido por el pecado, encontramos que venía del linaje de David. Cuando leemos el libro de Isaías capítulo 11 versículo 10 dice lo siguiente: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Dice que ese personaje viene del linaje de David. Cuando usted compara el capítulo 11 versículo 10, Apocalipsis capítulo 22 versículo 16, dice: yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Y note lo que dice finalmente el versículo. Dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces yo pregunto, ¿quién sería el libertador del pueblo? Sería el mismo Jesús. Llegamos a la conclusión de que no solamente el profeta Isaías habló de la primera venida de Jesús y dónde iba a comenzar su ministerio, en Galilea, en el lugar más oscuro de la tierra, sino que también le mostró al pueblo de la restauración total de la tierra. Cuando usted comienza leyendo entonces el versículo 6 al 9 del libro de Isaías capítulo 11, se dará cuenta de una tierra renovada. Algo que en el tiempo de los profetas, en el tiempo del pueblo de Dios, en el tiempo de los judíos, no se cumplió realmente estas palabras. Ahora, quiero hacer un paréntesis para explicarle lo siguiente. ¿Por qué los judíos rechazaron a Cristo Jesús cuando vino? Una de esas es que muchas profecías de la Biblia apuntaban que iba a venir un libertador glorioso, iba a derrotar a sus enemigos y que los iba a libertar y traería luz, traería gloria, todo eso, traería inclusive paz. Es lo que nos decía los versículos anteriores. El pueblo, cuando llegó el Mesías, no ocurrió realmente lo que esperaban. Ahora, pero sin embargo, ellos confundieron la primera venida con la segunda venida de Cristo Jesús. Esas cosas que vamos a leer a continuación, que está en el libro de Isaías capítulo 6 versículo 9, se van a cumplir cuando la tierra sea renovada. Pero cuando vino el Mesías, cuando vino Jesús,
cuando vieron que estos versículos no lo cumplió Cristo Jesús, dijeron, no, ese no es el Mesías todavía. Inclusive hasta el día de hoy, todavía el pueblo judío sigue esperando al Mesías todavía. Pero el versículo 6 entonces dice, el libro de Isaías capítulo 11 dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Esta escena que aparece en el versículo 6, ¿cuándo tú y yo lo podemos ver con nuestros ojos? Nunca, nunca. Hoy en día los animales son feroces. Hoy en día nosotros no podemos relacionarnos de tan cerca con los animalitos porque sinceramente nos devorarían, nos harían daño. Versículo 7 sigue diciendo, la vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará con la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Quién quisiera tocar una víbora en el día de hoy? No, nadie. Todos tenemos miedo. Versículo 9 termina diciendo, no habrá mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esos versículos de 6 al versículo 9 son versículos de esperanza. No solamente iba a ser versículo de liberación, sino que iba a ser palabras alentadoras, palabras de restauración total. Sabes, amigo querido, por más que nosotros tengamos buenos gobernantes en este mundo, en este tiempo, siempre habrá sufrimiento. Nunca habrá paz en este mundo. Por más que la humanidad hoy en día nos prometan que va a venir paz, los gobernantes luchan para poder buscar armonía entre los gobiernos, para que haya paz en el mundo. Muchos van a luchar. La Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá repentina destrucción. Pero sin embargo, cuando usted lee el versículo 6 al 9, se dará cuenta que sí, Dios promete una restauración total. Isaías capítulo 11, versículo 16. Note lo que dice, versículo 16, libro de Isaías. Que habrá camino para el remanente de su pueblo. Esa es una promesa maravillosa que el mismo Isaías lo escribe. Habrá camino para el remanente de su pueblo, y el que quedó de Asiria de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto, habrá un remanente. Habrá un remanente. Los versículos 1 al 6, libro de Isaías capítulo 12, son versículos de gratitud. Entonces el versículo 1 nos dice lo siguiente. En aquel día dirá, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, ¿quién ha sido salvación para mí? Después de que el pueblo haya entendido de que el único que los podía libertar, después de haber estado esclavizados por sus errores que cometieron, por las decisiones equivocadas, dice, el único que me puede libertar, o el único que me ha libertado, es Jehová. Por eso estos versículos son versículos de gratitud, versículos de alabanza, son salmos de adoración para Dios, porque ahora el pueblo experimentó esa salvación, esa restauración, ¿verdad?, que solamente Jesús puede dar. Versículo 3. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Note esto, versículo 4. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres de los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Versículo 5 dice, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Termina diciendo el versículo 6, regocíjate y cantad, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Son alabanzas de gratitud
que nosotros tenemos que leer. Cuando ves que Dios te ha libertado de algo, cuando usted lee el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, encontramos otro tipo de alabanza, de gratitud, cuando el pueblo esté totalmente restaurado en la tierra nueva. Pero este versículo que vamos a leer a continuación son versículos que demuestran la gratitud a Dios de que Él ya salvó a su pueblo y ahora se encuentra en el cielo por 1000 años en el cielo. 1000 años en el cielo. Cuando ese tiempo comience, dice el versículo 3 del libro de Apocalipsis capítulo 15, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Son versículos de oración. Versículo 4 termina diciendo, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién solo tú eres santo? Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esos versículos, incluyendo el libro de Isaías capítulo 12, son versículos de esperanza, son un versículo de gratitud. Yo no sé si en este momento tú tienes algún canto de gratitud a Dios. Yo no sé por qué tú estás agradecido en este día. Hay tantas personas que están pasando situaciones más difíciles que lo que tú estás pasando en este momento. Si tú no estás enfermo en este momento, si tú no estás en el hospital, si tienes trabajo, tu familia está con salud, no seas mal agradecido a Dios. Glorifica a Dios por lo que tienes, porque mucha gente no tiene lo que tú tienes. Por eso yo te invito en este momento, para que tú puedas decirle a Dios, gracias porque tengo la vida. Gracias porque un día mandaste a Cristo Jesús para libertarme. El hombre se mete en problemas, pero no puede solucionar los problemas. No puede. Solamente Cristo Jesús puede solucionar nuestros problemas. Puede ayudarnos a salir de los problemas que nos hemos metido por nuestras malas decisiones. Por eso en este momento yo te invito a que hagamos una oración especial. Para que le digamos al Señor que nos ayude. Esa promesa de liberación que Dios le prometió a ese pueblo que estaba en oscuridad. Por las malas decisiones que tomaron. Tú también puedas experimentarlo en tu vida. Que esa promesa se cumpla en tu vida en el día de hoy. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque tu palabra, Señor, a pesar de que tu pueblo fue desobediente a tus mandamientos, tú los libertaste, Señor, sin que nada cambie, Señor. Todo por amor al hombre. Gracias porque nunca nos abandonas. A pesar de que nos tomamos decisiones equivocadas, siempre sigues teniendo paciencia, Señor, hasta que un día vas a restaurar totalmente la tierra. Ayúdanos para que cuando estas profecías se cumplan, cuando habrá armonía, Señor, entre el hombre y la naturaleza, todo lo que parece peligro hoy en día entre los animalitos y el hombre, pueda haber armonía total. Nosotros estemos allá en este reino, de esta tierra restaurada, Señor. Gracias por esta promesa. Quédate con nosotros. Bendice a mis amigos que están viendo, que escuchando este estudio en el día de hoy. Que tu gracia, tu bendición les llegue a ellos también y a sus familias. Todo le pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Una vez más le invitamos para que compartan este mensaje, para que otras personas más le llegue este mensaje de esperanza, ya que el Señor está con las manos abiertas para poder recibirnos y restaurar nuestra vida. Te invitamos para que la próxima semana podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y reflexionando de los mensajes del libro de Isaías. Entonces será hasta la próxima.